Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, los versículos 13 al 15. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La libertad cristiana. Ese es el título de este sermón, basado en el pasaje que ya hemos leído de Gálatas 5, de los versículos 13 al 15. Por estos días celebramos 205 años de vida republicana. A excepción de algunos, la mayoría de los países americanos han celebrado ya 2 centurias de vida en libertad. Libertad. ¿Cuál libertad? Libertad del colonialismo, dirán algunos. Otros, libertad del comunismo. Otros, libertad del capitalismo. Y en estos mismos países hay quienes alegan no tener libertad. Y hay quienes están privados de libertad. Están recluidos. Lo cierto es que la palabra libertad está en boca de todos. Pero lo que entendemos o queremos dar a entender con ella puede ser radicalmente distinto de una persona a otra. Por ejemplo, pensemos un poco en la agenda feminista. Ellas dicen ser oprimidas. Una manifestación de esa opresión es no poder disponer de sus cuerpos como ellas quisieran. Ellas debieran tener derecho a abortar, pero alegan no tienen libertad para hacerlo. Quieren ejercer ese derecho libremente. Quieren tener esa libertad, la libertad del más fuerte. O pensemos en la libertad que algunos pretenden para ejercer libremente y sin sanción sus fantasías sexuales, retrotrayéndonos al paganismo greco-romano o al paganismo cananeo, donde la promiscuidad sexual, la homosexualidad, la pederastia y hasta el bestialismo no tenían sanción social y en algunos casos eran parte del culto religioso, culto que muchas veces se realizaba con generosas dosis de alcohol y drogas. Por lo que vemos, libertad para algunos significa volver al pasado, cuando la vida humana no tenía un valor intrínseco para el hombre. Eso, estimados, se llama paganismo. Es la libertad de los fuertes, la libertad de los poderosos, es la libertad de Caín, la libertad de Lamec, la libertad de Jezabel, de Herodes. Y póngale usted los nombres que han surgido a lo largo de la historia, que han subyugado pueblos enteros y han ocasionado matanzas, a muchos de ellos genocidas. Un mundo de violencia y de maldad, cuya manifestación la encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 5. Ahí dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal.
Lo cierto es que de no mediar la gracia de Dios, iremos evolucionando y progresando en la maldad. Pablo en Romanos capítulo 1 nos anticipa el derrotero que hemos seguido y las consecuencias de ese andar. Vamos brevemente a Romanos capítulo 1, los versículos 21 al 32, aunque es un pasaje un tanto largo, pero es bueno considerarlo en el contexto de lo que hoy día ocurre en nuestra nación y en otras naciones. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un poco más acertado estuvo el presidente Roosevelt hablando de libertad. Él en 1941, en un discurso, él habló de 4 libertades: libertad de expresión en todas partes, libertad de culto en todas partes, libertad de penurias en todas partes y libertad del miedo en todas partes. Yo me quedo con la libertad para adorar, libertad del pecado, libertad del dolor, del miedo y de miserias, que será el clímax eterno de la gloria celestial. Entonces, cuando hablamos de libertad cristiana, ¿de qué hablamos? ¿Qué clase de libertad es la libertad cristiana? Nuestro Señor en Juan 8:32 dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad libera. Nadie es completamente libre hasta que Jesucristo lo libera de la culpa. Entonces ahí recién su conciencia es liberada. En Juan 8:34 nuestro Señor dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero en el versículo 36 Él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto es lo que el apóstol vuelve a traer a la memoria de los Gálatas. Les recuerda una vez más en el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas que leímos recién: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hemos sido llamados a ser libres. Los Gálatas estaban siendo engañados al ser arrastrados a las traicioneras aguas del legalismo. Muchos de nosotros batallamos con la misma inclinación. Pensamos erradamente que podemos mejorar nuestra aceptación para con Dios mediante sujeción a pautas y reglas externas. Pero otros
Se han abandonado a las fangosas y nauseabundas aguas del libertinaje. Tienen libertad, dicen, y la usan para vivir infringiendo la ley de Dios. A unos y otros. Romanos 13, versículos 12 al 14 nos habla. Allí el apóstol dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tanto uno como otro, el libertino y el libertinaje, ha olvidado que han sido llamados a libertad, no a esclavitud. La imagen del cristianismo que algunos tienen es de represión y esclavitud, pero para otros no ven diferencia en absoluto, ya que los cristianos que conocen viven como impíos, maldicen sin tapujos, son deshonestos y desconsiderados. ¿Cuál, entonces, es esa libertad a la que hemos sido llamados? Los judaizantes acusaban a Pablo de enseñar en oposición a la ley. Decían que la enseñanza de Pablo era de desprecio a la ley y que esto lleva a la anarquía. Pero ellos no son los únicos que acusan, ni Pablo es el único acusado. Todo aquel que predica sobre el Evangelio de la gracia de Dios será acusado de lo mismo. Los religiosos de todo orden le temen a la libre gracia de Dios, pero el corazón engañoso y perverso se aprovecha y abusa de este don. Entonces, para corregir errores en unos y proteger de abusos en otros, el apóstol pasa ahora a definir esta libertad a la que hemos sido llamados. Ya que antes hemos hablado de esta libertad y en qué consiste, ahora nos enfocaremos en lo que no es esta libertad. Primero, diremos que esta libertad cristiana no es libertad para consentir a la carne. El versículo 13 lo dice claramente: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La Nueva Traducción Viviente traduce: pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Un poco más claro ahí nos queda el concepto. No usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. La libertad cristiana no es libertad para hacer lo que me venga en gana. El verdadero evangelio no es tolerante ni indulgente con las inclinaciones pecaminosas. No es libertad en el pecado, es libertad del pecado. El apóstol usa aquí una palabra que tiene relación con las campañas militares. Esta es la palabra ocasión, que es traducida de base de operaciones, el lugar de donde salían los grupos de soldados para una tarea específica. Hoy día le llamaríamos los comandos. ¿De dónde salen? Salen de una base de operaciones. Esta libertad entonces no debe ser usada para complacer mis pasiones, sino para, por la gracia de Dios, complacerle a Él. En este sentido, esta libertad no es la base de operaciones para que mis pasiones se desboquen, salgan y hagan lo que quieran. No debe ser usada en ese sentido, sino muy por el contrario, para, por la gracia de Dios, complacer a nuestro Dios. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 16, dice que debemos actuar como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Algunos viven en indulgencia total, se jactan de criterio formado, de adultos, de maduros, y no ven problema alguno en llenar su mente con indecencias leídas, oídas o vistas. Me pregunto, ¿serán creyentes? ¿Será que pueden estar en el santuario el domingo en la mañana y en la noche en antros de perversión?
Escasamente leen sus Biblias, pero son pastos para informarse de las vulgaridades y perversiones de quienes viven alejados de Dios. En el supuesto que sean creyentes, Dios les dio libertad para que lo afrenten y lo deshonren. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 33, describe la condición del pueblo en ese entonces, y algo que se repite lamentablemente dentro de la cristiandad. Ahí el cronista nos dice que esta gente temían a Jehová y honraban a sus dioses. Lo mismo encontramos en Ezequiel, versículo 23. Ezequiel capítulo 23, versículo 39. Recordemos, el autor de Reyes nos dice que esta gente temían a Jehová y honraban a sus dioses. En Ezequiel 23, versículo 39, dice: pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. En la mañana sacrificaban a sus hijos a estas deidades paganas, y en la tarde entraban al santuario como si nada. Eso Dios no lo puede sufrir. Más bien, tanto segunda de Pedro capítulo 2 como Judas nos dicen que estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, no solo no conocen a Dios, sino que lo niegan y atraen para sí y sobre sí la condenación a la cual han sido destinados. Pero no nos equivoquemos aquí pensando que solo son pecados deleznables, solo la permisividad sexual. Las obras de la carne es mucho más que las bajas pasiones. También lo son las enemistades. Fíjense la lista: los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, borracheras y cosas semejantes a esta. Esto lo podemos ver en el mismo epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, pero en los versículos 19 y 20. Todo esto y más éramos algunos en el pasado, según nos dice Tito, capítulo 3, versículo 3. Allí nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida de nosotros. Pero mire el versículo 4. Pero, dice el apóstol, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Éramos, pero se manifestó su bondad y misericordia y nos salvó. Ahora la libertad que tenemos como hijos de Dios es una manifestación de su amor y misericordia. Ahora, por la gracia de Dios y por amor, queremos agradarle en todo y no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos libertad para hacer lo que a Él le agrada y el poder para llevarlo a cabo. No mancillemos entonces esta libertad, ni pisoteemos la sangre que hizo posible nuestra libertad. Sigamos el consejo del salmista. En el Salmo 2, versículo 12, él nos dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces, hemos sido llamados en primer lugar para vivir en libertad, pero no debemos usar esta libertad para consentir la carne. En segundo lugar, la libertad cristiana no es libertad para aprovecharse del prójimo. Versículos 13, la segunda parte, y el versículo 15 nos dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Y el versículo 15: pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
La libertad cristiana es mucho más que solo oponerse a la carne. Esto está bien, pero no es lo único. Mucho me temo que el cristianismo de algunos solo se reduce a eso, oponerse. Para ellos, como algún puritano lo expresó, la risa y la alegría no es propia del cristianismo, porque no encontramos, decía él, no encontramos a Cristo riendo en las páginas del Nuevo Testamento. Si solo nos enfocamos en lo que no debemos hacer, tendremos vidas desbalanceadas. Seremos conocidos como amargados. Lejos de ello, el apóstol nos presenta aquí el aspecto positivo. ¿Cómo nos dice? Servíos por amor los unos a los otros. Un cristiano genuino es un cristiano que sirve. No que sea utilitario, sino que sirve al prójimo. Y no puede ser de otra manera. Fue nuestro Señor quien dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. ¿Y qué fue lo que hizo? Él realizó la labor del sirviente, la labor que nadie quería hacer, porque era trabajo del criado de la casa. Era, a ojos de los discípulos, una labor indeseable, pero a ojos del Señor era una labor necesaria. Y así es hoy también. Lo necesario no siempre es deseable. Sin embargo, viendo la necesidad, debemos estar prontos a suplirla. Esto va a implicar tiempo, esfuerzo y a veces dinero. Esta actitud es contraria a aprovecharse del prójimo. Pablo reprende a los corintios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, les dice: vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Esta actitud aprovechadora es condenable también cuando es dirigida contra el que no conoce al Señor. No es que con los hermanos debamos tener una cierta conducta, pero con el que no es hermano, bueno, con ese yo me puedo aprovechar. No es así. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El Islam no pone reparos en que se mienta, se robe y se defraude al infiel. Pero eso es en el Islam. No es así en el cristianismo. No hay una doble moral. Por eso, Pablo le recuerda a los corintios y a nosotros, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pedro, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 15, va en la misma línea. Dice allí: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Si nos servimos por amor los unos a los otros, jamás llegaremos a la instancia descrita en el versículo 15 de este capítulo 5 de Gálatas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Servíos por amor. Morder y devorar es propio de animales salvajes. Sin embargo, a eso llegan los hombres cuando sus corazones arden de codicia, envidia y odio. Estas actitudes destructivas son alentadas en un clima de ira, de enojo, de malicia, de blasfemias, de palabras deshonestas y de mentiras, según Colosenses 3:8. Todas ellas, la mayoría de estas, son pecados de la lengua, pero se anidan en el corazón. Refrenar la lengua entonces es imperativo. No hacerlo implica, como nos dice Santiago 1:26, implica que la religión del tal es vana. El que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. ¿Verdad, hermanos, que es un triste y lamentable espectáculo el descrito en el versículo 15? Para evitarlo, debiéramos reflexionar
más a menudo en Santiago y en el capítulo 3. Vamos a Santiago capítulo 3. Después de las epístolas de Pablo está Hebreos y luego Santiago capítulo 3. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Otro gallo cantaría en medio de las congregaciones si reflexionáramos más a menudo en este capítulo del apóstol Santiago. Las conductas abusivas, cualquiera sean ellas, están tan alejadas de la fe cristiana como está lejos el oriente del occidente. Por ello, debemos recordarnos también que toda forma de explotación es sin piedad y que no hay sistema político que pueda competir con el cristianismo. Ninguno puede siquiera parecerse, porque jamás una idea humana podrá desplazar o reemplazar lo que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿los cristianos somos apolíticos? No. Nos interesamos por el bien de nuestro país. Jeremías 29:7 dice: trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. No se trata entonces que nos alineemos con la izquierda o con la derecha. Debemos ponernos bajo la sujeción de nuestro Señor, considerando Proverbios 14:34, dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Proverbios 16:12 nos dice: abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. No solo se nos ordena orar y rogar por los que Dios ha puesto en autoridad en 1 Timoteo capítulo 2, sino que también tenemos la responsabilidad de velar para que hombres corruptos sean alejados de puestos de autoridad. Proverbios capítulo 25 versículo 5 nos dice: quita al perverso de la corte del rey y su reino se afianzará por medio de la justicia. Nuestra nación
necesita de hombres y mujeres probos. Y si no hemos sido llamados a una vocación política, seamos de aquellos que no consienten en la explotación ni el abuso de ningún tipo ni signo. Finalmente, libertad cristiana no es libertad para ignorar la ley. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo, como buen rabino, él repite lo que ya ha dicho su Señor y Maestro, pero Jesús nos habla lo que el Padre dice, y en Levítico 19:18 encontramos el mandamiento. Jesús dirá en Mateo 23:39 que en parte depende del cumplimiento de toda la ley y los profetas. Así de importantes. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Será bueno recordarnos entonces qué implica, ya que el paso del tiempo y algunas particularidades propias de nuestra idiosincrasia nos impiden apreciar la importancia que tiene para una sana convivencia y nuestro honrar a Dios el cumplimiento de este mandato. Leamos el contexto de Levítico 19, versículos 11 al 18. Levítico capítulo 19, los versículos 11 al 18. Ese es el contexto donde aparece este mandato. Dice: no hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ese es el contexto de amar al prójimo. Habiendo leído este pasaje, repasemos ahora estas acciones. En el versículo 11 dice, habla de hurtar, engañar y mentir. En el versículo 12 habla de jurar falsamente profanando el nombre de Dios. En el versículo 13, oprimir al prójimo, robarle, retenerle su salario. Versículo 14, maldecir al sordo, hacer tropezar al ciego. Versículo 15, juzgar con parcialidad. Versículo 16, chismear y atentar contra la vida del prójimo. Versículo 17, aborrecer secretamente y no razonar con el prójimo para apartarlo del mal. Versículo 18, vengarse y guardar rencor. ¿Cuánto de esto no lo vemos a nuestro alrededor? Estoy leyendo un libro que trata solo del quebrantamiento del 8º mandamiento. ¿Cuál es? No hurtarás. Solamente trata de esto, del quebrantamiento del 8º mandamiento en nuestro país. Este libro se llama Ladrones, historia social y cultural del robo en Chile entre 1870 y 1920. Solamente es un estudio de 50 años. Son más de 300 páginas de vergüenza nacional. Sorprende la inteligencia y versatilidad de nuestros paisanos. Pero, ¿acaso es lo único que nos identifica? ¿No somos también un país de murmuradores, querellosos, chismosos, quejumbrosos y pendencieros?
¿Y cuánto de esto no nos toca ver al interior de nuestras congregaciones? Peor aún, ¿cuántas de las transgresiones nombradas en este pasaje no las hemos asumido como parte de nuestra personalidad? ¿No es un engaño pensar que la gracia de Dios cubre la vergüenza de los sinvergüenzas? ¿Dónde obtuvimos el derecho de engañar, de mentir, de robar, de chismear? Hermanos, despertemos. La libertad cristiana no es para vivir como los que no conocen a Dios. Dios nos ha llamado a servirle y a obedecerlo por amor a Él. El apóstol, hablándole a los romanos, les amplía este mensaje. En Romanos capítulo 13, los versículos 7 al 10, allí dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si bien es cierto que no podemos ser aceptos por el cumplimiento de la ley, no es menos cierto que quienes han sido aceptados por Dios en Jesucristo anhelan cumplirla, y para ello gozan y poseen el poder del Espíritu Santo para hacerlo. No nos equivoquemos. Nuestra justificación no depende del cumplimiento de la ley, depende sola y exclusivamente de Jesucristo crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero nuestra santificación, sin la cual nadie verá al Señor, consiste precisamente en el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Justificarnos. Nadie puede justificarse, nadie puede encontrar justificación ante Dios por medio del cumplimiento de la ley. Es imposible, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres saber si realmente Dios te ha liberado en Jesucristo? Recordemos que el apóstol comienza: hermanos, nos dice en el versículo 13, hemos sido llamados a libertad. Ahora, ¿queremos saber si realmente hemos sido llamados a esta libertad? Muchos hoy proclaman ser cristianos, pero sus vidas no dicen lo mismo, porque no se trata de lo que sabes, sino que se trata de cómo vives. Al repasar nuestro pasaje, podemos comprobar que todo aquel que ha sido verdaderamente liberado por Jesucristo, aquellos que a libertad han sido llamados, como dice el apóstol, tienen y conservan estas tres características. ¿Cuáles son? Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repasar aquí. En primer lugar, tienen dominio propio. O sea, no usan esa libertad para satisfacer los deseos de la carne, para satisfacer su naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, estos que han sido llamados sirven al prójimo, servidos por amor los unos a los otros, dice el apóstol en el mismo versículo 13. Y en tercer lugar, estos que han sido llamados a libertad obedecen la ley de Dios, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto
es el resumen de quienes han sido llamados a esta bendita libertad, quienes han sido llamados por Dios. El mensaje que te lleva a estar bien sin importar cómo seas. El mensaje que exacerba tu egoísmo y abusa de la gracia de Dios podrá ser popular hoy, pero no es el evangelio de la gracia de Dios. Termino con Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿quién nos enseña la gracia de Dios? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios tenga misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por recordarnos que hemos sido llamados a esta libertad gloriosa que solo pueden experimentar los hijos de Dios. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos para que podamos durante esta semana recordar que hemos sido llamados a libertad, pero que debemos tener dominio propio, que debemos servirnos por amor los unos a los otros y que tenemos esta libertad para obedecer tu ley. Si en estas áreas estamos fallando, enséñanos, Señor, dónde, y ayúdanos para con arrepentimiento sincero volvernos a ti y así mostrar la verdadera faz de aquellos que gozan de libertad, la libertad de ser hijos tuyos, la libertad de haber sido liberados del pecado, la libertad de los hijos de Dios. Recibe nuestra adoración en esta hora por Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén.